Hola, ¿cómo andan el día de hoy? Espero que súper bien. Nuevamente les doy la bienvenida a este canal donde comparto proyectos de costura y confección. En este video vamos a ver cómo hacer un camisón o vestido para dormir muy cómodo, fácil de coser, sin muchos materiales y utilizando máquina doméstica. A lo largo de este tutorial voy a explicar cómo trazar el molde desde cero, a medida y en diferentes talles, y luego vamos a ver el proceso de confección. Ahora sí, que empiece este video. Antes de pasar al patrón, con esta tabla de talles pueden buscar sus medidas de contorno de busto y contorno de cadera para saber qué talle utilizar. Aunque si les gustaría hacer el molde utilizando sus propias medidas, no hay problema porque en la descripción de este video e incluso en los comentarios les voy a dejar un link a una imagen donde explico cómo tomar las medidas necesarias para trazar este molde. Vamos a comenzar con la parte delantera del patrón. Voy a crear un rectángulo que debe medir la altura del talle delantero por la cuarta parte del contorno de busto. Así que si su contorno es de 90 centímetros, lo dividen entre 4 y esa sería la medida a utilizar. Esta línea va a ser la línea de cintura. Luego voy a buscar la mitad de la altura del talle delantero, le voy a restar 1 centímetro y a este resultado lo voy a colocar desde arriba y hacia abajo, por lo que si el talle delantero fuera de 45 centímetros, dividido por la mitad son 22,5, menos 1 centímetro, 21,5 y esa sería la medida que van a utilizar. Esta es la línea de sisa. Después, desde arriba y hacia abajo, voy a medir la altura de busto y voy a crear una línea que será la línea de busto. Lo que sigue es buscar la mitad de esta horizontal y desplazarse 1 centímetro hacia la derecha. Desde allí tracé la línea de bretel. Desde la línea de cintura voy a crear un rectángulo que debe medir la altura de cadera por la cuarta parte del contorno de cadera. Esta es la línea de cadera. Nuevamente, desde la cintura y hacia abajo voy a medir el largo de falda deseado y voy a completar el rectángulo trasladando la longitud de la línea de cadera. Esta base luego nos va a servir para hacer otros modelos de camisón o vestido. Desde este punto y hacia la derecha salí unos 12 centímetros. Esta medida puede variar dependiendo de qué tan ancha quieren que quede la falda. Desde la cintura entre 1 centímetro y desde allí y hacia la línea que recién marqué coloqué la medida del largo de falda deseado. Ese punto siempre queda un poco más arriba, así que lo voy a unir con curva con este otro punto y para completar el costado del vestido voy a unir la cintura con la línea de sisa. Ahora solo queda definir la sisa y el escote. Para hacerlo me voy a guiar con la línea de busto, la cual se ubica en el centro del pecho. Entonces sobre el cuerpo, desde el centro del pecho, puedo definir cuántos centímetros subir hasta donde quiero que quede el escote y la sisa, o el punto de unión con el bretel. Por ejemplo, desde el centro del pecho pueden subir unos 8, 9, 10, 11 centímetros o lo que quieran, y para la sisa unos 5, 6, 7 centímetros o más para el escote. Una vez definida esa parte, voy a unir el escote con la línea de bretel y luego con la sisa. Por la cintura tracé una curva para eliminar ese pico que se formó y eso sería todo para el patrón delantero. El patrón trasero queda igual al delantero con una pequeña modificación, por lo que no lo voy a hacer en otro papel, sino que lo voy a marcar sobre el mismo molde y luego cuando vaya a cortar las piezas sobre la tela voy a doblar la hoja para cortar la pieza trasera. Esto que estoy explicando lo van a ver bien cuando pasemos a la confección. Entonces lo que hice fue que desde la línea de sisa bajé unos 2 centímetros, pueden bajar más, no pasa nada, y con una línea curva uní ese punto con el costado y así quedaría el patrón trasero. Ahora es súper importante ver cuánto será la longitud de los breteles, así que voy a sumar lo que quedó de la línea del bretel, tanto del delantero como del patrón trasero, así de simple. El último paso de este molde es agregar márgenes de costura. Por el escote
tanto delantero como trasero, y también por la sisa y el costado agregué medio centímetro de margen, y por la parte inferior coloqué 1 centímetro como margen. A ambas piezas las voy a cortar respetando el hilo de la tela una sola vez en tela doble, con el centro del molde sobre el doblez del textil. Les voy a mostrar cuáles fueron los materiales que elegí para este proyecto. Utilicé jersey peinado, también pueden usar tela de modal o cualquier tela de punto. Eso sí, debe ser tela de punto. Además voy a usar puntilla elastizada de 2,5 centímetros de ancho, puede ser del ancho que quieran. Por acá tengo elástico, este tiene un borde de picot muy lindo, y para coser hace falta hilo de poliéster y aguja punta bolita tamaño 75/11. Comencé por cortar la parte trasera, entonces doblé el papel por la línea que corresponde a la pieza de espalda y luego marqué para luego cortar. Antes de pasar a cortar la pieza delantera, voy a hacer una modificación por la parte de la sisa, ya que quiero agregar esta tira de puntilla. Para esto voy a medir el ancho de la tira y a esa medida la voy a colocar desde la sisa y hacia adentro para luego eliminar ese pedacito de papel. Así como está, voy a cortar el molde delantero. Y luego por la parte del escote voy a coser la puntilla con costura zigzag. Después voy a coser nuevamente la puntilla, pero por la sisa. Inicié por el costado y al llegar al escote retrocedí para asegurar la costura. Luego lo que hice fue medir 2 veces el largo del bretel para después coser por la otra sisa.
Completada la parte delantera, voy a pasar a elastizar la pieza trasera. En la máquina coloqué el elástico con el lado del revés hacia arriba y por debajo la tela con el frente hacia arriba. Cosí al borde del picot y fui tirando del elástico 1 centímetro cada 4 centímetros del mismo. Ahora volteé el elástico y lo cosí nuevamente con zigzag. Voy a continuar por enfrentar ambas piezas por los derechos para luego coser por los costados a medio centímetro del margen. Primero con costura recta y luego con costura zigzag bien al borde, como simulando una costura de overlock. Y al llegar a la sisa hice un remate para que la costura quede bien segura. Llegó el momento de coser los breteles, así que tomé la espalda, enfrenté los costados para encontrar el centro y marqué con un alfiler para después desde esa marca medir hacia cada lado 6 centímetros y colocar las tiras con alfileres.
Por la parte de abajo doble a 1 centímetro para luego realizar un ruedo. A los breteles los uní con costura recta haciendo varias costuras. Para hacer el ruedo, inicié por un costado y cosí con zigzag hasta llegar al punto inicial, donde realicé un atraque. Y eso sería todo para este camisón o vestido para dormir. Espero que me cuenten en los comentarios qué tal les pareció el resultado. Ya saben que si realizan algo de lo que les compartí, pueden enviarme una foto de sus prendas por email o también por Instagram. Si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco un montón. Si te gustó, me podés ayudar con un like y compartiendo este video a alguien que le pueda interesar. Si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!